ojos, por favor, cierre sus ojos. En esta mañana vamos a comenzar con una oración. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora porque nos has permitido estar aquí, porque nos has guardado, porque nos has traído con bien por esta semana, porque está comenzando por la vida. En tus manos encomendamos a cada uno de mis hermanos para que tú los bendigas, los fortalezcas, les guardes en esta semana, que tú protejas su integridad, que tú los guardes en lo físico, también en lo espiritual. Pero Señor, que nosotros todos realmente podamos ponernos, como dijeran, la camiseta del Evangelio y realmente trabajar y actuar más allá de solo orar o más allá de solamente esperar que las cosas vayan bien, que también nosotros seamos miembros activos, reflejando tu poder, reflejando tu vida, Señor, en nosotros. Que realmente nosotros tengamos y tomemos conciencia de que somos tus manos en este mundo. Bendito Dios, en esta mañana quiero pedirte por cada uno de nosotros para que en la medida que nosotros podamos y que tú dispongas en nuestros corazones, podamos también ser miembros más activos en el amarnos los unos a los otros. Y Señor, también en esta hora quiero pedirte por este tiempo de predicación para que tú nos hables, para que tú nos enseñes, para que tú nos ministres, que estemos completamente despiertos y receptivos para estar escuchando tu palabra con toda atención, que podamos comprenderla, que podamos realmente asimilarla por el poder de tu Espíritu Santo en nosotros y más allá de eso, que podamos nosotros también vivirla. En tus manos encomiendo este tiempo para que todos nosotros seamos edificados. Te damos gracias, Señor, por este día y por esta semana, y en tus manos nos ponemos en el bendito nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues esperamos realmente todos nosotros de a una que podamos pues ponernos en acción para poder amarnos de una manera pues tangible los unos a los otros. Vamos a comenzar en esta mañana con la predicación. Les voy a pedir que por favor abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo. Mateo capítulo 4. Vamos a leer del 18 al 22, aunque no en este momento, lo vamos a utilizar un poco más adelante. Y en esta mañana vamos a continuar la serie de sermones que iniciamos la semana anterior, que tiene como título "Y vimos su gloria". Vimos su gloria. Y cuando el Señor Jesús vino al mundo en el primer siglo de lo que es nuestra era, nosotros debemos recordar que Él decidió encarnarse, que Él decidió venir y ser un hombre, no en un palacio, no como un rey, no como un gobernante, no como alguien importante, sino que Él vino y se encarnó en una familia humilde que después llegaría a vivir en Nazaret. Pero el Señor decidió hacerlo de esa manera. Y Él, digamos que de alguna manera tuvo una infancia y una adolescencia normal, por lo menos tan normal como es posible para alguien que es el Hijo de Dios encarnado. Pero Él tuvo una infancia y una adolescencia, digamos, muy normal. Al principio de su juventud, algo muy normal. Él vivía en casa de manera tradicional, como lo hacían los judíos. Vivía con sus padres, aprendió inclusive el oficio de su padre. Recordemos que su padre terrenal, José, era carpintero, así que muy probablemente el Señor aprendió el oficio de su padre. Y también sabemos que de alguna manera tomó las obligaciones de hijo mayor. La Biblia en algún punto ya no menciona a José, que era el papá terrenal, reitero, del Señor Jesús. Y lo más probable es que José haya muerto. Y establecen las tradiciones judías que el hijo mayor tenía que hacerse cargo de la madre. Y el Señor Jesús así lo hizo, por lo menos de alguna manera. Así que toda su infancia, adolescencia y buena parte de su juventud, el Señor Jesús vivió una vida normal. Seguramente sí tenía una comunión especial con el Padre, y también la Biblia nos deja ver claramente que el Señor no pecó nunca, pero de ahí en fuera Él tuvo una vida tan normal como cualquiera de nosotros. Pero más o menos aproximadamente cuando Él tenía unos 30 años, los evangelios nos dicen que Él comenzó su ministerio. Él comenzó ya realmente lo que era su misión aquí en la tierra, que fue predicar el reino de Dios, hablar acerca de la salvación, hablar acerca de que el reino de Dios había venido a los hombres. Y también sabemos por los evangelios que cuando Él comenzó a predicar, después de un tiempo, mucha gente comenzó a acercarse, comenzó a escucharlo, como en la mañana también la hermana Oliva nos decía, mucha gente comenzó a escucharlo porque decían, es que Él nos predica con autoridad, es que Él nos predica no como otros nos predicaban antes. Y entonces la gente comienza a interesarse, comienza a escuchar el mensaje del Señor. Y de alguna manera el Señor tenía muchos seguidores.
Y dentro de esos seguidores hubo 12 hombres a quienes él escogió como discípulos. Él los acogió, los tomó, digamos, para una enseñanza más especial, como un círculo personal, y posteriormente ellos llegarían a ser llamados como los apóstoles. Entonces el Señor tenía a estos 12 discípulos. ¿Cuántos conocen los nombres de los 12 discípulos? ¿Alguien se lo sabe aquí? Pedro, ¿no? Pedro y Judas, el traidor, ¿no? No se preocupe, regularmente no los conocemos. De hecho, en la Biblia, por lo menos en los 3 evangelios primeros, que se conocen como los evangelios sinópticos, los que se parecen, esos 3 evangelios, los cuatro evangelios mencionan una lista, pero los 3 también una lista específica, digamos, de los nombres de los 12 discípulos. Y se los voy a leer. Los nombres de los 12 discípulos son Pedro, Santiago, Juan, Andrés, Bartolomé, el otro Santiago, Judas Tadeo, Mateo, Felipe, Simón y Tomás. Y por último tenemos siempre en todos los listados a Judas Iscariote, exceptuando en Lucas. En Lucas no se menciona el nombre de Judas, muy probablemente porque ya en ese entonces, ya como la historia era muy conocida, ya se sabía que Judas había sido el traidor. Entonces el listado del Evangelio de Lucas no menciona a Judas Iscariote como uno de los discípulos, pero los otros evangelios sí mencionan a los 12 y siempre al final mencionan Judas, el Iscariote, el que fue el traidor o el que traicionó al Señor. Entonces estos son los nombres de los 12 discípulos. Ahora, no digo que necesitemos aprendérnoslos, pero sería importante que conozcamos por lo menos a los más importantes. De estos 12 discípulos, los más importantes son los primeros 4 que mencionamos. Pedro, Santiago, Juan y Andrés son los más importantes. Regularmente son los que se encuentran en diferentes episodios, siempre están cerca del Señor, ¿ok? Y de estos 12 hombres son los que, como veíamos la semana pasada, Juan se refiere en su evangelio, Juan capítulo 1 versículo 14, y vimos su gloria. ¿Se acuerdan que mencionamos eso de la semana anterior? Que Juan escribió esto. ¿Y quiénes vimos? Porque no dice y vi, dice y vimos su gloria. ¿Quién? Bueno, buena parte de los que vieron la gloria del Señor precisamente son estos 12 o por lo menos 11 discípulos. Ellos son los que dice, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan, capítulo 1, versículo 14. Y este día, el día de hoy, vamos a seguir hablando acerca de la gloria de Dios. Y específicamente, si usted anote esto, vamos a aprender que la gloria de Dios nos transforma. La semana pasada dijimos que la gloria de Dios es paciente. Y esta semana vamos a ver que la gloria de Dios nos transforma, y nosotros sabemos que de estos 12 discípulos, por lo menos 11 de ellos, efectivamente fueron transformados por la gloria de Dios. Y aunque me gustaría que pudiéramos hablar de cada uno de los discípulos, de estos 11 que mencionamos, en esta mañana solamente nos vamos a concentrar en uno de ellos, en uno de estos discípulos. Ahora, si vaya conmigo, Mateo 4, le decía, versículo 18 al 20, y dice de esta manera: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Simón, quien posteriormente sería conocido como Pedro, es posiblemente el más importante, el más conocido y el más mencionado de todos los apóstoles. También es el que el Señor más tiempo usa reprendiéndolo, que seguramente más le dio dolores de cabeza al Señor. Pero bueno, en los evangelios por lo menos Pedro es el que más se menciona. De hecho, después del nombre de Jesús, el nombre que más se menciona es los nombres de Pedro, que es Simón Pedro. Esos son los nombres que más se mencionan después del nombre del Señor Jesús. Pero antes de que comencemos a hablar de Pedro, que es de quien vamos a hablar en esta mañana, y de su transformación por medio de la gloria de Dios, me gustaría que hiciéramos una aclaración. Como ya dijimos, el Señor Jesús comenzó su ministerio aproximadamente cuando él tenía 30 años. Él salió de casa y se fue. Al parecer, lo que nos dicen los evangelios es que llegado un tiempo, cuando él tenía aproximadamente 30 años, decide salir de casa, y lo primero que hace es que va con Juan el Bautista para comenzar ahí su ministerio. Para comenzar, ¿cómo? Pues siendo bautizado por Juan. Eso es lo que nosotros sabemos. Y de repente nosotros solemos pensar que luego de esto, inmediatamente después, cuando él inicia su ministerio, en los primeros días se fue encontrando con los primeros discípulos, y de repente simplemente le dijo: sígueme, y ven atrás, ven conmigo.
Y eso es lo que solemos pensar, por lo menos en ocasiones la Biblia nos lo deja entrever de alguna manera, que eso fue lo que pasó, pero realmente si leemos con atención los relatos de la Biblia, es decir, los evangelios, y también de acuerdo con algunos estudiosos, esto no fue así. Los discípulos, en este caso, estos 12 hombres, no comenzaron a seguir al Señor de la noche a la mañana, como a veces solemos pensar, sino que fue un proceso, llevó algo de tiempo. Si bien es cierto que una vez que el Señor inició su ministerio, conoció a muchos de los que llegarían a ser los apóstoles, a los que ya mencionamos, ellos no siguieron de inmediato al Señor, sino que es muy posible que estos 12 hombres tardaran algún tiempo en ser llamados para seguirlo de tiempo completo. Pero les decía, solamente en esta mañana nos vamos a concentrar en Pedro. Y vamos a ver lo que voy a llamar en esta mañana el primer contacto. No vaya para allá, pero escuche con atención. La Biblia nos dice esto en Primera de Juan, del 36 al 42, dice de la siguiente manera, esto es cuando el Señor también está comenzando su ministerio, dice: y mirando a Jesús, que andaba por ahí, este es Juan el Bautista hablando, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús, y volviendo Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscan? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Por lo que podemos leer aquí, en el inicio del ministerio del Señor, Él es identificado por Juan el Bautista. Juan lo ve, lo reconoce. Recordemos que Juan el Bautista y el Señor Jesús eran primos, de alguna manera, digamos, natural. Ellos eran primos, se conocían, seguramente se habían visto cuando eran más niños, más jóvenes, así que se conocían. Y Juan de hecho sabía que el Señor Jesús era el Mesías, era el enviado de Dios. Cuando Juan ve que Jesús viene a él, cuando Juan estaba bautizando, dice que lo reconoce, lo señala al Señor Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ahí en ese momento Jesús era, por decirlo de alguna forma, un donadie, nadie lo conocía. Juan el Bautista ya tenía algún tiempo con su ministerio, ya era popular, ya bautizaba, la gente iba, la gente lo escuchaba. Pero entonces Juan reconoce a Jesús y lo marca, lo señala como el Cordero de Dios. Y lo que acabamos de leer nos dice que había 2 discípulos, no nos dejan ver el nombre, no nos dicen quién. Muy probablemente uno de ellos era Juan y el otro era el hermano de Pedro, Andrés. Muy probablemente eran ellos. Y entonces cuando escuchan de Juan el Bautista esto, entonces siguen al Señor Jesús. Al siguiente día, porque nos dicen que ese día se quedan con el Señor Jesús en donde él estaba hospedado, lo que hace Andrés inmediatamente es ir con su hermano, ir con Pedro. En este caso todavía no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Le dice: hemos encontrado al Mesías. Lo lleva con él. Inmediatamente lo que el Señor nos dice aquí, el relato, es que le cambia el nombre. Dice: bueno, tú eres llamado Simón, pero ahora vas a ser conocido como Pedro. ¿Y por qué Pedro? ¿Por qué el Señor le cambia el nombre a Pedro? Bueno, podía ser por una cuestión de facilidad. Yo no sé si a usted le ha tocado que ha tenido compañeros o amigos, incluso vecinos, no sé, que se llaman Alberto y Alberto, ¿no? ¿Y cómo los reconozco? Bueno, a lo mejor este es Beto y al otro, ¿cómo le llamo? Betito, ¿no? Si usted se regresa o revíselo después en su casa, por lo menos en la lista de los discípulos hay 2 Simones. Está un Simón, porque nada más Simón, y está Simón Pedro. Bueno, ¿y el Señor cómo va a reconocer a Simón? No va a ser Simón y Simoncito, ¿verdad? Entonces, muy probablemente por alguna razón, de hecho, el nombre de Simón era más o menos como el José aquí en México. ¿Cuántos conocen a un José? Hay como hasta para hacer dulce, ¿no? José hay un montón. Bueno, el nombre Simón en la época del Señor también era un nombre muy común. Entonces, probablemente el Señor le cambia el nombre a Pedro por una cuestión de comodidad. Le dice: bueno, tú eres Simón, pero ahora vas a ser llamado Cefas o Pedro. Entonces es posible que sea esa la razón por la cual el Señor le cambia el nombre a Pedro. Tal vez le cambia el nombre por la fortaleza. Tal vez le cambia el nombre, en este caso, a Pedro, a Simón, y ahora le pone Pedro, porque era una persona con fortaleza, una persona robusta. Tal vez por eso le pone Pedro, porque recordemos que el nombre Pedro significa roca o piedra. ¿Okay? Tal vez se lo cambia porque tenía la cabeza dura.
Seamos honestos, el Señor dice que nadie estaba oculto delante del Señor y el Señor ya conocía de antemano a Pedro y sabía cómo era Pedro, cabeza dura, y tal vez por eso le pone Pedro. Tal vez le pone Pedro por su carácter testarudo. Tal vez le pone Pedro porque Pedro era un hombre testarudo, era un hombre que realmente le costaba a veces entenderle, actuaba antes de pensar. O tal vez es una combinación de todas estas cosas y por eso el Señor dice, ya no serás llamado Simón, sino que ahora serás conocido como Pedro. Pero debemos saber que luego de esto, Pedro no siguió inmediatamente al Señor. Quizás estuvo con él algún tiempo en esa semana o en esos días, pero Pedro no siguió inmediatamente al Señor. Es posible incluso que Pedro haya sido de los que fueron con el Señor a las bodas de Caná. El relato de Juan, el Evangelio de Juan, nos dice que después de que el Señor fue bautizado, comenzó con los primeros discípulos y luego de esto nos dice el relato que se fue a unas bodas de Caná, unas bodas en un lugar, en una ciudad llamada Caná. Y debo decirles que este episodio bíblico de las bodas de Caná recientemente se ha convertido en uno de mis pasajes, favoritos de la Biblia. Y no es porque esté hablando de una fiesta o una boda, ni es por esta cuestión de que el Señor transformó no sé cuántas tinajas de agua en vino, tampoco es por eso que se ha convertido en uno de mis pasajes favoritos, no, sino por lo que el Señor hace en ese lugar. Justo después de ser bautizado, les decía, por Juan el Bautista, y después de pasar por la tentación en el desierto, el Señor da los primeros pasos de su ministerio al recibir a sus primeros discípulos. ¿Y qué es lo que hace el Señor con estos primeros discípulos? Muy bien, me imagino al Señor con ellos diciendo, muy bien muchachos, entonces vayan a sus casas y mañana vienen, si vienen preparados por favor, porque mañana comenzamos. Y los discípulos, bueno, ¿y mañana qué vamos a hacer? Vamos a ir a predicar, vamos a salir, a hablar, ¿qué nos vas a enseñar, maestro? Y el Señor dice, no, vengan preparados muchachos porque mañana salimos a una boda. Y me imagino que la cara de los primeros discípulos, tal vez 4, tal vez 5 de los discípulos que estaban ahí, ¿a una boda? Sí, vamos a ir mañana a una boda, tengo una invitación de hace meses y no puedo faltar, dice el Señor Jesús, tengo que ir a una boda. El Señor nos invita a una boda y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Si tu intención es impresionar a los primeros seguidores, haz que descienda fuego del cielo, o invoca una tormenta, o camina sobre el agua, algo, pero ¿una boda? Pero eso es lo que hace precisamente el Señor, dice que los invita a una boda. Y esta acción de ir a una boda es precisamente lo que me gusta de este relato. Por eso este relato me ha comenzado a gustar mucho, porque ahí los discípulos van a comenzar a ver la gloria de Dios en la vida del Señor Jesús. Ahí es donde ellos van a comenzar. Porque primero que nada, para llegar a esa boda, ellos tenían que caminar 3 días. El lugar de donde ellos estaban para llegar a Caná era un espacio de 3 días. Tenían que ir, no era fácil, tenían que ir por camino de 3 días. Ahora bien, cuando llegan a la boda, el Señor Jesús se integra como un invitado más. No es que busca la atención y comienza a predicar, ni comienza, paren todo, paren la música, paren la fiesta, voy a predicar 3 horas. No, el Señor llega a la boda y se integra como un invitado, porque eso es lo que Él era. Él era solamente un invitado a esa boda. Y cuando los novios necesitan algo de ayuda porque el vino se les había acabado, lo que nos dice el relato, el Señor actúa su primer milagro. La Biblia nos dice que el primer milagro realmente efectuado en el ministerio del Señor Jesús, ¿saben cuál fue? Convertir el agua en vino. Algo tan mundano y tan banal como convertir agua en vino. Ese es el primer milagro del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor cuida de sus amigos. Por eso camina 3 días para ir a una boda donde lo habían invitado unos amigos. Por eso llega a la boda de sus amigos y no se roba los reflectores. Y por eso en el día que sus amigos necesitan ayuda, una ayuda, si me disculpan el término, a veces hasta ridícula, convertir agua en vino, ¿esa realmente era la necesidad apremiante? Sí, pero el Señor lo hace. Una simpleza como esa, el Señor se preocupa. ¿Por qué? Porque se preocupa por sus amigos. Y sí, el Señor posiblemente podría haber hecho que descendiera fuego del cielo y eso habría asombrado a sus primeros discípulos, sí. Es posible que sí, pero ver al Mesías, al enviado de Dios, preocupado por asistir a la boda de sus amigos, asistiendo ahí sin robar los reflectores y transformando el agua en vino solamente para ayudarlos a salir del paso. Ahí es donde estos primeros discípulos, Pedro, Juan, Andrés, Santiago,
comienzan a ver la gloria de Dios. Me imagino a Pedro, me imagino a Juan ahí viendo la situación. Pedro voltea con Juan, Juan voltea con Pedro y dicen, ¿viste lo que hizo? Sí, convirtió el agua en vino. Y Pedro, Juan, alguno de ellos dice, bueno, si así trata a sus amigos, Jesús, yo quiero ser uno de ellos. Si se preocupa por ir con ellos 3 días de camino, si se preocupa por estar ahí, si deja todo, el ministerio era importante, sí, pero el Señor suspende el inicio del ministerio para ir a una boda. ¿Por qué? Porque el Señor se preocupa por sus amigos. Y es ahí, reitero, donde estos discípulos comienzan a ver la gloria de Dios en la vida del Señor Jesús, y es ahí donde la gloria de Dios comienza a transformarlos. Después de esto, muy posiblemente Juan, Pedro, todos ellos regresaron a casa y continuaron con su vida normal. Después de este primer encuentro, no sabemos cuánto tiempo pasó, pudieron pasar algunos días o pudieron incluso pasar algunos meses hasta que el Señor y Pedro se reencontraron. Y usted va a ver ese reencuentro en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, no vaya para allá, anótelo solamente. Capítulo 5 del Evangelio de Lucas, versículo del 1 al 11, dice: aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. La lectura en sí es bastante explícita, se explica, es clara. Aquí nos dice que posiblemente había pasado ya algún tiempo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, el Señor ya no era un desconocido. De hecho, era tan popular que la Biblia nos está diciendo en este relato que la gente se agolpaba en la playa para poder escucharlo. Posiblemente ya habían pasado algunos meses y el Señor ya había estado predicando. Y ya habían pasado algunos meses, desde aquel primer encuentro entre el Señor y Pedro. Ya había pasado tiempo. De hecho, esto me deja entrever y nos deja más claro el asunto de por qué el Señor llega, ve a Pedro, ve la barca de Pedro y le dice: Pedro, ¿me dejas entrar en tu barca para predicar? Cobra más sentido porque Pedro y el Señor ya se conocían. Y entonces Pedro le dice: sí, está bien, entra en la barca, puedes salir un poco, y entonces desde ahí predica. De hecho, también cobra más sentido el hecho cuando el Señor, después de predicar, le dice a Pedro: Pedro, boga mar adentro. Y entonces Pedro le responde: Señor, toda la noche hemos intentado pescar, pero en tu palabra echaré la red. ¿Por qué? Porque Pedro ya había visto unos meses atrás que el milagro del vino. Ya conocía algo del poder del Señor. Por lo tanto, ya sabía que el Señor tenía la capacidad de hacer milagros. Pedro ya había experimentado eso de alguna manera algunas semanas o meses o días atrás, cuando había conocido al Señor. Ya lo sabía. Entonces, en este momento, reitero, no sé cuánto tiempo habrá pasado, no nos deja claro. Pudieron ser días, pudieron ser meses. Pero después de que esto ocurre, sucede esto, la pesca milagrosa, e inmediatamente después, Pedro, nos dice aquí el relato, Pedro y los demás dejaron todo y siguieron al Señor. El Señor llama a Pedro y compañía bajo una consigna: ahora serán pescadores de hombres. Pedro y los demás dejan todo y ahora sí comienzan a seguir al Señor de tiempo completo. Ahora serán pescadores de hombres, y no debemos de perder de vista lo más importante de esta mañana: la gloria de Dios nos transforma. El Señor se lo está diciendo desde el principio: ya no vas a ser un pescador simplemente, ahora te voy a transformar, Pedro, y ahora vas a ser un pescador de hombres. Hay una transformación, pero para que esta transformación comience en nosotros, debe haber siempre un primer paso. Siempre debe haber un primer paso. No vaya para allá, anote por favor 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este es uno de esos versículos muy famosos en la Biblia. Usted va a encontrar retratos, poemas, canciones, cuadritos, separadores de este versículo, porque es muy famoso. A todos nos gusta hablar acerca de una nueva creación, de que todo es hecho nuevo, y está bien, es correcto, la Biblia lo enseña, pero debemos recordar algunas cosas. Para ser una nueva criatura, debemos morir a la criatura que éramos antes. Para que todo sea hecho nuevo, antes debió existir cosas viejas. La Biblia aquí nos está hablando de cierta manera de una transformación. Y es que el primer paso para ser transformados por la gloria de Dios es darnos cuenta de nuestra condición como pecadores. Si usted quiere ser transformado por la gloria de Dios, lo primero que usted tiene que hacer es aceptar que es un pecador. De hecho, podemos decir que Pedro no es llamado a seguir al Señor hasta que no acepte el hecho de que Él es un pecador, y nosotros no empezaremos a ser transformados hasta que no reconozcamos lo mismo. Lea una vez más aquí, Lucas 5:8, dice: viendo esto, Simón Pedro, después de la pesca milagrosa, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Así es que nunca seremos una nueva creación si no dejamos lo viejo. No podemos ser salvos si no admitimos que necesitamos salvación. Y no podremos ser transformados si no aceptamos que necesitamos una transformación en nuestras vidas. Lo primero que nosotros necesitamos para que el Señor o la gloria de Dios transforme nuestro corazón es aceptar que somos pecadores. ¿La gloria de Dios nos transforma? Sí. Pero para ello debemos reconocer nuestra condición. Debemos reconocer que somos pecadores. Entonces, ¿solo necesito aceptar que soy pecador y el Señor me va a transformar? Sí, pero no es una acción mágica. No es que sucede de la noche a la mañana, ni que el Señor mueve su nariz o chasquea 3 veces los dedos o aplaude 2 veces y entonces ya listo, nosotros ya pasamos de ser pecadores a ser santos. No. La gloria de Dios nos transforma, pero es un proceso. Aceptar que somos pecadores es como firmar el permiso, la autorización de construcción a Dios, diciéndole: Señor, acepto que soy pecador y aquí te estoy firmando el permiso de construcción para que tú vengas y hagas una remodelación completa en mi vida. Y se va a tener que tirar paredes y destruir cosas para hacer ampliaciones. Y yo no sé cuántos de aquí han hecho ampliaciones en una casa o modificaciones en una casa. Me imagino que es sencillo, ¿no? ¿Verdad? A veces hay que tirar cosas y poner y quitar, y a veces terminamos todos. Yo me acuerdo en casa una vez, hace tiempo, estábamos ya terminando la parte del departamento de la casa y dejamos una terraza muy bonita, plantas, etcétera, etcétera. Y ese día, ya que habíamos terminado de acomodar, oscureció y de repente volteo a ver y digo: está muy bonita la terraza, el único problema es que pues después de las 7 de la noche no veo nada. Y se nos olvidó poner luz. Y entonces tuvimos que hacer una modificación para poder colocar luz en la terraza cuando estaba oscuro. ¿Por qué? Porque de primera instancia, pues como siempre arreglábamos o poníamos o hacíamos los arreglos durante la luz del día, pues se nos olvidó que en la noche íbamos a necesitar luces. Así que muchas veces estas remodelaciones, estos cambios, esas transformaciones llevan trabajo, tiempo, dinero, esfuerzo y no son para nada sencillas. Ahora, si estamos hablando en lo natural, en lo físico y se presenta una dificultad, ¿usted cree que es sencillo una transformación espiritual? No, también nosotros necesitamos un trabajo, necesitamos esforzarnos. Pero aceptar que nosotros somos pecadores, les decía, es darle el permiso y la autorización a Dios para que Él trabaje en nuestras vidas. Pedro no aceptó que era pecador y acto seguido, les decía, ya se convirtió en el discípulo perfecto. No, esto no sucedió así. Nosotros conocemos los relatos de la Biblia. Pedro distaba mucho de ser un discípulo perfecto. Luego de decidir seguir al Señor, casi cada ocasión que vimos a Pedro abriendo la boca en los evangelios, como decimos coloquialmente, es para meter la pata. Casi cada ocasión que vemos a Pedro abriendo la boca
Es para que Pedro diga algo que el Señor lo va a tener que reprender, lo va a tener que corregir, lo va a tener que instruir, le va a tener que enseñar. Casi cada ocasión que Pedro abre su gran boca. Pero la participación de Pedro en el relato bíblico tiene una función, y es una función importante. ¿Por qué? Porque por un lado nos va a ayudar a recordar que, como decíamos la semana pasada, la gloria de Dios es paciente. Y vaya que el Señor fue paciente con Pedro, de verdad que el Señor Jesús fue paciente con Pedro. Pero también este pescador boquifloja que actúa antes de pensar, que dice todo sin filtro, que es torpe a veces, que es iletrado, que es emocionalmente inestable, que a veces un día dice: Señor, te seguiré donde quiera que vayas, y al siguiente día o a la primera de cambio sale corriendo. Ese Pedro, para mí, para usted, para todos nosotros, ¿sabe qué es también en la Biblia? Es un espejo. Ese Pedro que está ahí en la Biblia con todos estos defectos que acabo de mencionar, es un espejo, porque ¿quién de nosotros no podría identificarse con él de alguna manera, en algún momento en nuestro caminar con el Señor? A veces hablamos de más, a veces decimos que vamos a hacer, a veces prometemos pero no cumplimos, a veces inclusive llegamos a negar al Señor, tal vez no de palabras, pero sí con nuestros pensamientos, sí con nuestras acciones. ¿Quién no se podría realmente identificar con Pedro? ¿Por qué? Porque, reitero, Pedro está ahí como un espejo, porque nosotros de alguna manera también somos Pedro. Pero gracias damos al Señor que por medio de su palabra y por medio de Pedro nos enseña que la gloria de Dios ha de transformarnos, porque Pedro no fue siempre el mismo. Hay una canción de un cantautor colombiano que se llama Santiago Benavides. Él escribió precisamente una canción que se llama Gracias por Pedro. Y me agrada una parte de la canción, porque esta canción habla precisamente, es como si le estuviera hablando al Señor y le está agradeciendo al Señor de que Él haya escogido a gente como Pedro. Por eso se llama esta canto, Gracias por Pedro. Que haya escogido el Señor a este pescador atrabancado, porque muchas veces también nosotros somos como Él. Y una parte del coro dice: gracias por Pedro, gracias por Jonás, gracias por la burra de Balaam, dice el autor. Gracias por ser experto en soportar y transformar a los que no somos tan buenos. Pero con todo eso pretendemos hablar de ti a la humanidad. Y a veces nosotros somos así, somos como Pedro, fallamos, nos equivocamos, decimos al Señor que vamos a hacer las cosas y no los hacemos. Si lo quiere más bíblicamente, anote esto, primera de Juan 3:2, dice: amados, este es Juan escribiendo, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Esto qué quiere decir? Que en este momento no somos perfectos. Que en este momento, en este lugar, en este tiempo, todavía nos falta, todavía nos falla. Somos una obra en proceso. La gloria de Dios nos transforma, sí, somos obras en proceso. Así que no decaigas. Dios sigue trabajando en tu vida. No desmayes, el Señor no ha terminado contigo. No te vayas, Cristo aún está transformando tu vida. Pero regresemos un momento a la vida de Pedro. Quizá su más grande fracaso sucedió en el día en que el Señor más lo necesitaba, el día que el Señor fue apresado. Unos días antes de que ocurriera todo esto, de que el Señor fue crucificado, un tiempo antes, el Señor les dijo a sus discípulos que era necesario que Él padeciera, que Él iba a morir. Y Pedro se acercó y le dijo: no, Señor, tú no. Y cuando el Señor les insistió, Pedro, ¿sabe qué fue lo que dijo? Lucas 22:33, Lucas 22:33, dice: Señor, este es Pedro hablando, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Por ahí a Pedro creo que por ahí de repente le salía lo mexicano, ¿no? Dice: no, si te vas a la cárcel yo voy contigo, y si te matan, que me maten a mí también. Valiente Pedro. Y el Señor le dice: Pedro, mira, la verdad, te lo agradezco, pero... Y el Señor le dice lo que va a pasar: Pedro, la verdad te digo es que cuando esto suceda, tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo, etcétera, etcétera. Usted conoce el relato. Y llegado el día, le digo, no solamente no cumple con su promesa Pedro, sino que negó al Señor 3 veces, tal como el Señor se lo había dicho. Pero el Señor sabía qué iba a pasar. El Señor sabía que Pedro era todavía una obra en proceso. Cuando Pedro niega al Señor, el Señor no se sorprende, no se enoja, no se molesta. Él ya lo sabía. Él también ya sabía que el trabajo de Pedro no estaba terminado. Simón aún debía experimentar el arrepentimiento. Este pescador debía todavía conocer el perdón divino. Pedro necesitaba todavía ser bautizado por el Espíritu Santo. Todavía había trabajo por hacer. El Pedro que niega al Señor 3 veces esa noche frente a la gente, frente a la multitud, frente a una criada que lo cuestiona, ese Pedro
todavía no estaba completo, todavía no estaba terminado, era una obra en proceso. Y cuando estas cosas suceden en la vida de Pedro, todo esto que les digo, y en tu vida también, en nuestra vida, es entonces cuando podemos ver que la gloria de Dios va a transformarnos. Y vaya que la vida de Pedro fue transformada. Luego de que el Señor resucitara, nosotros conocemos el relato, y ascendiera al cielo, los discípulos, incluyendo a Pedro, se quedaron en Jerusalén esperando el cumplimiento de la promesa. El Señor Jesús les había dicho: esperen en Jerusalén, yo les enviaré un consolador. Eso fue lo que les dijo el Señor, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Y cuando el Señor cumplió su promesa, porque el Señor siempre cumple sus promesas, pasado algunos días, Pedro y los demás comenzaron a predicar con valentía, con denuedo. Y no solamente en el día de Pentecostés, que fue el día que bajó el Espíritu Santo, que la Biblia nos dice en el libro de Hechos, no, sino que cada día, también en este libro de Hechos, nos dice que Pedro y compañía estaban predicando en el templo. Pedro y los demás estaban predicando, de tal suerte que los sacerdotes, fariseos y toda la gente de poder del pueblo se comienzan a dar cuenta que Pedro, Juan y todos los demás apóstoles pues estaban ganando popularidad. La gente comenzaba también ahora a escucharlos. Ya habían matado a Jesús y eso no había detenido su movimiento. Ahora estaba Pedro, ahora estaba Santiago, ahora estaba Andrés, ahora estaba Juan, y eso realmente comenzó a molestar a estos dirigentes, de tal manera que comenzaron a buscar algún pretexto para poder apresarlos. Y entonces en una ocasión un hombre que era ciego, usted lo va a poder leer en Hechos del capítulo 3, el capítulo 3 y el capítulo 4, puede leerlo tranquilamente en casa. Hechos capítulo 3 y 4 nos narra que Pedro y Juan sanan a un hombre que era ciego de nacimiento. Y entonces esto se provoca un alboroto, y ese era el pretexto perfecto que los dirigentes buscaban para mandar traer a Pedro y a Juan, y los encarcelan. Los dejan ahí toda la noche, porque ya era tarde cuando los encarcelan, y al siguiente día pues los mandan traer, y la idea de estos hombres, de estos sacerdotes y fariseos y dirigentes, era mandarlos traer. Y ellos decían: mira, Pedro, Juan, son hombres del vulgo, son hombres incultos, simplemente tenemos que traerlos, los vamos a amedrentar, les vamos a meter miedo y van a dejar de hacer sus cosas. Esa era la idea que ellos tenían. Pero en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 5 en adelante, dice lo siguiente, que cuando los trajeron, dice: entonces Pedro, y aquí está la clave, hermanos, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en su presencia sano. Y en ningún otro lado hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ha pasado menos de un año desde que Pedro salió huyendo la noche que crucificaron al Señor. Y este no es el Pedro que nosotros conocíamos. ¿Desde cuándo Pedro habla con tanta soltura? ¿Desde cuándo Pedro es realmente alguien que calla a los líderes? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo Pedro fue transformado? Lo leímos, pero les decía, a veces no prestamos atención. Cuando Pedro fue lleno del Espíritu de Dios. Pedro fue transformado cuando él fue lleno del Espíritu de Dios. Y ese mismo Pedro, que les decía, ha pasado menos de un año desde que él salió huyendo y maldiciendo y negando al Señor, porque no pudo y no supo cómo hacer frente a una simple criada del templo, que le dijo: tú estabas con él, tú eras discípulo de Jesús. Y dice que Pedro comenzó a decir que no, y comenzó a maldecir, y comenzó a decir palabrotas, y se fue huyendo, porque no pudo enfrentar, con todo respeto, pero a una simple criada. Ahora ese mismo Pedro no solamente habla con valentía, sino que se enfrenta y desafía a todo el alto mando de Israel. Con denuedo y valentía está diciendo: juzguen ustedes si es justo que dejemos de predicar,
que dejemos de servir a Dios para obedecerlos a ustedes. Es ese Pedro. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios nos transforma. De simples pescadores a pescadores de hombres, de creyentes inconstantes a fieles siervos de Dios, de hermanos inmaduros a siervos que guían a otros, y de pecadores perdidos a santos redimidos por Dios. Eso es lo que hace la gloria de Dios. La gloria de Dios nos transforma. Pero dijimos que si bien es cierto que la gloria de Dios nos transforma, también es verdad que somos obras en proceso. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor regrese. No vamos a ser perfectos en este tiempo ni en este mundo. No vamos a estar exentos de fallos. Pedro nunca los tuvo. Pedro siguió a veces fallando. Filipenses 1:6 dice lo siguiente: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, que es de lo que estamos hablando, la continuará hasta que quede completamente terminada. ¿Cuándo? Aquí lo dice, Filipenses 1:6, el día que Cristo Jesús vuelva. Hasta que Cristo Jesús vuelva, nosotros vamos a hacer obras todavía en proceso. El hecho de que veamos en Hechos 4 a un Pedro diferente, transformado, con valentía, predicando, no quiere decir que nunca más falló. Tuvo errores, tuvo fallos. Por lo menos vemos algunos, por ejemplo en Gálatas, que es una epístola escrita por Pablo, otro de los apóstoles, capítulo 2, Gálatas 2, usted puede leerlo después en casa. Nos relata un episodio donde podemos apreciar cómo Pedro todavía tenía cosas que aprender. Pablo nos cuenta que él estaba en la ciudad de Antioquía, una ciudad de gentiles, y en esa ciudad llegó Pedro de visita. Y cuando Pedro llegó de visita para ver cómo estaba la iglesia, pues Pedro convivía con los que estaban en esa ciudad de Antioquía, platicaba con ellos y sobre todo comía con ellos. ¿Qué comía? Pues la comida de Antioquía, la comida de esos gentiles. Debemos recordar que los judíos tenían una regla y una dieta muy estricta, diferente a las demás naciones, y ellos se apartaban y se negaban muchas comidas y muchas cuestiones de alimentos. Entonces su dieta era diferente, pero cuando Pedro llega a Antioquía y convive con los de Antioquía, pues come con ellos. ¿Y qué come? Pues la comida de ellos. No crean que a Pedro le daban una comida especial, era la misma comida. Después de esto, dice el relato de Gálatas, que llegaron algunos más de Jerusalén, otros enviados. Y cuando llegaron ellos, dice que Pedro se retrayó, es decir, que Pedro dejó de estar con los hermanos de Antioquía, ya no hablaba tanto con ellos y sobre todo ya no comía con ellos, ya no participaba de los alimentos. ¿Por qué? Porque Pedro tenía cierto temor, cierto duda de qué van a decir los judíos, qué van a decir los que llegaron, qué van a decir los hermanos que como con los gentiles. Muchos judíos cristianos creían que para ser salvo era necesario creer en Jesús, sí, pero también era necesario guardar la ley, circuncidarse y no comer ciertos alimentos, lo cual no es verdad, es un error. Y Pedro, al participar de esto, nos muestra cómo seguía teniendo errores, porque aunque la gloria de Dios nos transforma, aún somos obras en proceso. Pedro no fue perfecto. El Señor ya había hecho una obra de transformación en su vida, sí, pero aún continuaba esa transformación en la vida de Pedro. Entonces, realmente es una obra que está todavía en continuo. ¿Y qué pasó después? Bueno, en un momento vamos a tomar eso, pero quiero hacer aquí una aclaración. Entonces, si me equivoco, si fallo, o dicho de otras maneras con todas sus letras, si todavía continúo pecando, tengo excusa, puedo decir es que yo soy una obra en proceso, ¿sí? No, eso no es un pretexto para continuar pecando. Es verdad, somos una construcción que todavía se está edificando poco a poco, pero nuestra obligación delante de Dios es ser constantes en nuestro proceso de crecimiento, en nuestro proceso de madurez. Nosotros no tenemos una excusa para decir que seguimos o para continuar pecando diciendo es que soy una obra en proceso. No, eso no es una excusa. Decir que somos una obra en proceso es un constante recordatorio de cuánto necesitamos que Dios trabaje en nuestras vidas, no un pretexto para seguir pecando. Para el caso de Pedro, Dios usó al apóstol Pablo. Pablo lo reprendió, dice el relato de Gálatas, dice que llegado esto, cuando Pablo se dio cuenta, dice que tomó a Pedro y lo reprendió y le dijo, Pedro, por favor, ¿qué testimonio estás dando? Y ahí en Gálatas usted puede leer lo que pasó. Y no solamente eso, sino que Dios mismo le permitió a Pedro tener una visión sobre el asunto. En Hechos capítulo 10 nos dice que Pedro estaba orando y mientras él estaba orando dice que pues ya comenzó a darle hambre. Y como él tenía hambre, pues ¿en qué empezó a pensar? Pues comenzó a pensar en comida, ¿no? Pero justo cuando él ya tenía más hambre fue que el Señor le habla
Y dice que el Señor permitió a Pedro que tuviera una visión, le vio, dice que vio como una sábana muy grande, y en ella muchos animales, y la mayoría de esos animales eran animales inmundos, eran animales que los judíos no tenían permitido comer. Y entonces dice que el Señor le comentó a Pedro, dijo: Pedro, si tienes hambre, come, mata y come, mata y come. Y entonces Pedro dice: no, Señor, yo no puedo comer eso porque esos animales inmundos yo nunca los he comido. Y así pasó una segunda vez, y así pasó una tercera vez, y el Señor le dijo al final a Pedro: Pedro, lo que yo he santificado, lo que yo he purificado, tú no lo tengas por cosa común. Esa es la lección. Y aquí no está hablando de comida, No pensemos que el Señor está de esta manera diciendo que todo podemos comer, no. Aquí el Señor lo que está hablando es acerca de los gentiles, precisamente. ¿Por qué? Porque 5 minutos después va a pasar lo siguiente. Alguien va a llegar, va a tocar a la puerta donde estaba Pedro hospedado y le va a decir a Pedro: Pedro, un gentil te está buscando, quiere que vayas y le prediques. Y si Pedro no hubiera recibido esa visión 5 minutos antes, Pedro hubiera dicho: no, yo no puedo ir porque yo no puedo entrar a la casa de los gentiles, yo no me puedo juntar con ellos. Pero el Señor, que sabía realmente lo que estaba pasando y todo lo que iba a ocurrir, le da una lección a Pedro que, reitero, no se trata de comida, sino de que el Señor no hace excepción de personas, de que el Señor está abierto a todos, de que el Señor transforma a todos. Y entonces Pedro aprende su lección. Y una vez más, Pedro es transformado. ¿Pero cómo? De poco a poco. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos siendo una obra en proceso. Y la gloria de Dios nos transforma, y en el caso de Pedro, Pedro aprendió su lección, por supuesto que sí. Muchos años más adelante, después de que ocurriera este episodio con Pablo y después de que ocurriera lo que les acabo de contar, de que él tuvo esta visión con la sábana y los animales, el problema acerca de si los gentiles podían ser cristianos o no podían ser cristianos ya había llegado a un punto donde era preocupante. Pablo y compañía habían estado predicando en diferentes ciudades y se escuchaba desde Jerusalén, que era la iglesia principal, que había muchas iglesias que Pablo había estado fundando. Y la gente de Jerusalén comenzó a preguntarse: ¿pero ¿es válido? ¿Esas iglesias realmente son cristianas? Porque en esas iglesias no son judíos, en esas iglesias no siguen la ley, en esas iglesias los hombres no se circuncidan, en esas iglesias comen de todo. ¿Realmente son iglesias cristianas? Comenzó la gente a preguntarse, los judíos por lo menos. Y dice en Hechos capítulo 15 que entonces, les voy a leer: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Eso es lo que estaban enseñando. Y entonces viene Pablo junto con sus amigos y hacen un concilio, un consenso, una junta general. Y se reunieron los apóstoles, dice aquí, versículo 6 del capítulo 15, y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, aquí está la parte importante, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como yo hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificado por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Cuando la discusión está bien fuerte, cuando no se ponen de acuerdo, uno esperaría, a lo mejor Pablo saldría enfrente y daría un discurso excelso como era Pablo, dando algo casi como un discurso de abogado y explicando punto número 1, punto número 2, punto número 3, como suele ser Pablo. O posiblemente algún otro de los apóstoles, pero no, ¿quién interviene en la discusión? ¿Quién es el que resuelve el asunto? El que posiblemente menos esperaríamos: Pedro. El que hace unos años atrás, cuando estaba en Antioquía, Pablo lo había reprendido porque había sido incongruente con sus acciones. El que vio la sábana, la visión del Señor, y había dicho: no, Señor, yo no puedo comer eso porque eso es inmundo. Ese mismo apóstol, ese mismo Pedro, es el que se levanta y dice: a ver, hermanos, vamos a poner las cosas en claro. Si nosotros no pudimos llevar ese yugo, ellos no lo van a poder llevar y no tenemos por qué ponérselos encima. Y Dios mismo nos ha declarado físicamente que no hace excepción de personas y que los ha bendecido a los gentiles con el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, dice Pedro. Y entonces Pedro resuelve el asunto. Tanto las iglesias que ha fundado Pablo como la iglesia de Jerusalén, como cualquier iglesia que siga realmente a Cristo, es una iglesia de Cristo. Y punto.
pero Pedro fue transformado. Pasaron años, ciertamente, para que Pedro pudiera llegar a este punto, sí, pero Pedro fue transformado por la gloria de Dios. ¿Y nunca más Pedro tuvo errores? Es probable que sí. Seguramente continuó equivocándose, aprendiendo del Señor. Simón Pedro fue una obra en proceso toda su vida. Lo mismo que usted y lo mismo que yo. Somos obras en proceso. ¿La gloria de Dios nos transforma? Sí. ¿De la noche a la mañana? No. Debemos aceptar que somos pecadores, debemos recordar que somos obras en proceso y debemos permitir que el Señor trabaje en nosotros. Se lo voy a decir una vez más. Debemos aceptar que somos pecadores, debemos recordar que somos obras en proceso y debemos permitir que el Señor trabaje en nosotros. Muchas veces nosotros solemos pensar, hay una idea casi generalizada, de que la iglesia es un lugar donde vienen los santos a adorar a Dios, ¿cierto? A veces hasta lo decimos, pero esto no es así. La verdad es que la iglesia realmente es un lugar donde se reúnen pecadores arrepentidos, transformados por la gloria de Dios, sí, pero aún obras en proceso. Siempre ha sido así y siempre va a ser así, al menos hasta que el Señor regrese. Siempre la historia de la iglesia nos lo ha demostrado, siempre ha sido así. Acompáñenme por favor en su Biblia buscando Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. En un momento más le vamos a dar lectura a los versículos 10 y 11. Pero la iglesia no es un lugar de santos, no. La iglesia solamente es un lugar donde nos reunimos pecadores arrepentidos, que estamos buscando día a día ser transformados por la gloria de Dios. Posiblemente el himno más bello de todos los tiempos que se ha escrito es Sublime Gracia. Ya lo hemos escuchado aquí en algunas ocasiones. Y ese himno tan precioso fue escrito por un hombre que fue esclavista, que fue un ladrón, que fue mentiroso, que era odiado casi por todas las personas que lo conocían. En su vida adulta él llegó a ser capitán de un barco y él relata después en su testimonio que él era un hombre tan despreciable por todos, o despreciado por todos, que en cierta ocasión tan borracho estaba que se cayó de su propia nave, de su propio barco. Y sus hombres, sus marineros, no hicieron nada por rescatarlo, porque lo odiaban. Y lo único que alcanzaron a hacer, dice que fue aventarle un arpón para que se agarrara de ahí, con tan mala suerte que ese arpón le perforó la pierna y quedó cojo de por vida. Pero él mismo relata en su testimonio que algún tiempo después, en una gran tormenta, cuando él pensaba que él y su tripulación iba a morir, dice que lo único que atinó a decir fue: Señor, sálvanos. Dice, no sé por qué lo dije, pero yo le pedí a Dios que nos salvara. Un hombre tan despreciable como yo, decía él. Se llamaba John Newton. Y les decía, él fue transformado por la gloria de Dios. Él dejó todo lo que él era, esclavista, un hombre ladrón, un hombre perverso, se acercó a la iglesia, comenzó a estudiar, incluso llegó a ser un pastor muy respetado en su comunidad. ¿Pero por qué? Porque la gloria de Dios nos transforma. Les decía, siempre ha sido así. El defensor más grande del cristianismo del siglo pasado no fue un seminarista ni alguien que estuvo estudiando toda su vida. No, de hecho, la mayor parte de su vida él fue declarado ateo. Estaba completamente enojado con Dios hasta que fue transformado por la gloria de Dios. Se llamaba C.S. Lewis, fue inglés. Y muchas de sus obras son de las obras más interesantes que defienden el cristianismo en la época moderna. Y Simón Pedro, que era un pescador sin educación, testarudo, por algo le decían Pedro. Pero fue hasta que el Señor lo tomó y fue transformado por la gloria de Dios y lo convirtió en pescador de hombres. Y esta carta, primera de Pedro, ya es Pedro, la escribe ya cuando se considera que es Pedro escribiendo, ya cuando él ya era un anciano, ya habían pasado muchos años. Y esta carta, primera de Pedro, le escribe ya a Pedro anciano, Pedro ya grande, y dice de la siguiente manera, primero de Pedro 5, 10 y 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Yo no sé ustedes, imagínenlo por un momento, ya un hombre grande, anciano, posiblemente cabello cano, en una habitación, tal vez solamente alumbrada por una vela,
Y él comienza a escribir esto: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Imagino a Pedro recordando en ese momento la barca, la red de los peces, ese día en Genezaret cuando el Señor le dijo: Pedro, ¿me permites predicar desde tu barca? Si más, si le preguntáramos a Pedro, decía: Pedro, ¿te imaginaste en algún momento que después de eso tú ibas a seguir al Señor? Tal vez Pedro diría: no, nunca me lo imaginé, nunca pensé que iba a estar aquí. Pero continuemos leyendo, 1 de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Estas no son las palabras de un simple pescador. No son las palabras de alguien que es una persona inculta del vulgo, del pueblo, como decían los fariseos. No, estas son las palabras de un hombre que ha conocido a Dios. Pero más allá de conocer al Señor, que ha aceptado que era un pecador, y más allá de eso todavía, que ha sido transformado por la gloria de Dios. Este es Pedro, este es Simón Pedro, el pescador, pero no el pescador que conocimos nosotros al principio del Evangelio, ese que era tan mal pescador, tan maleta de pescador, que toda la noche pescaba y no pescaba nada. No, ese no es el Pedro que escribe este es el pescador que fue transformado por Dios. ¿En qué fue transformado? El Señor se lo dijo: Pedro, si tú me sigues, yo te transformaré de pescador a pescador de hombres. Y lo mismo el Señor nos promete a nosotros de alguna manera: si tú me sigues, yo te transformaré. Yo te voy a convertir de alguna manera en algo. ¿En qué? Yo no lo sé. El Señor sabe qué tiene planeado, destinado, pensado para cada uno de nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, permitir que el Señor haga su obra. ¿Cómo? Ya dimos los 3 pasos, pero para terminar solamente repitamos. Debemos, número 1, aceptar que somos pecadores. Número 2, recordar que somos una obra en proceso. Y número 3, permitir que el Señor trabaje en nosotros. Si nosotros hacemos esto, tenga por seguro que seremos transformados por la gloria de Dios. Cierra sus ojos y vamos a terminar con una oración. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde, porque nos has bendecido con el poder de tu palabra, y porque en esa palabra, en la Biblia, nosotros podemos encontrar ejemplos como la vida de Pedro, que nos da esperanza a nosotros los que somos atrabancados, a los que somos desesperados, a los que somos cabeza dura, a los que muchas veces somos como este apóstol, como este Pedro, precisamente duros de cabeza, duros de servir, Señor, pero aún así tú nos das esperanza de que por tu gloria nosotros podemos ser transformados. Pero tenemos que aceptar que somos pecadores. Tenemos que aceptar también que somos una obra todavía en proceso, que a veces fallamos, que a veces pecamos, pero que requerimos de ti, requerimos de que tú trabajes en nosotros. Y precisamente que nosotros no olvidemos y permitamos completamente que tú trabajes en nosotros, para convertirnos, así como a Pedro, de pescador a pescador de hombres, para que tú nos transformes en lo que tú quieras para nuestras vidas. Señor, gracias por tu gloria que es paciente. Gracias por tu gloria que nos transforma. Gracias, Señor, porque nos permites, así como estos apóstoles, ver tu gloria llena de gracia y de verdad. Muchas gracias. En esta hora también te quiero pedir que nos lleves con bien, que nos guardes cuando vamos a casa, que nos protejas, que bendigas nuestra semana, que nos des ánimo, fortaleza, descanso, que nos ayudes en la escuela, en la casa, que nos ayudes en el trabajo, que nos protejas cada día, y que sobre todo también, Señor, nos des la oportunidad de ser realmente personas, hombres y mujeres que comparten el Evangelio y que se identifican como hijos tuyos, no simplemente porque tienen una camiseta o simplemente porque tienen una Biblia bajo el brazo, sino que la gente pueda ver en nosotros a ti, Señor, por nuestras acciones, por la generosidad, por la bondad, por la ayuda, que realmente nosotros podamos trabajar en eso. Gracias por este día, guárdanos en esta tarde, Señor, y en tus manos nos encomendamos, en el bendito nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén.